Es doloroso cuando alguien te hace daño, pero es aún más doloroso cuando ese alguien es quien se supone debería amarte. Traición inesperada. Historia escrita por Jacqueline Sandoval. Los invito a que visiten su página de Facebook, Relatos Paranormales. El enlace se los dejo en la descripción de este video. Sin más, comenzamos. Mi vida nunca fue fácil. Al nacer con un defecto tan notorio, hizo que mi vida girara en torno a mi inseguridad. Era tímida, retraída y sin nada de autoestima, algo que no solo era provocado por mi defecto, sino también por las constantes burlas de mis hermanas. Nací con labio leporino, algo que hizo que mi madre me rechazara desde mi nacimiento. Sin embargo, tenía a mi padre, quien nunca hizo diferencia entre mis hermanas y yo. Él nos aceptaba a todas por igual, pero lamentablemente él falleció cuando yo solo tenía 10 años de edad. Su pérdida no solo me dejó un gran vacío en mi corazón, sino también acabaron con mis planes de tener una operación que arreglara mi defecto, puesto que él me había prometido que a mis 12 años, cuando ya fuera más grande, él podría reunir el dinero suficiente para mi operación, promesa que mi madre no quiso llevar a cabo después del fallecimiento de mi padre. Al ir creciendo, mi personalidad cada vez se hacía más introvertida. Veía que mis compañeras tenían ilusiones de un amor, mientras que yo ni siquiera podía fantasear con tal idea. Me miraba al espejo y me sentía un monstruo, alguien indigno de recibir un amor romántico. Al salir del colegio, comencé a ayudar en el negocio familiar. Teníamos una pequeña cafetería, lugar en el cual me sentía cómoda, puesto que trabajaba con una mascarilla, objeto perfecto para ocultar mi deformidad. En aquel lugar fue donde recibí mis primeros halagos, tanto por mis preparaciones como por mi cautivadora mirada, según algunos comensales. Sin embargo, cuando me veían sin la mascarilla, sus expresiones cambiaban de forma abrupta, demostrando asco de mi aspecto. Aunque algunos intentaban disimular, yo ya conocía bien esa mirada de desprecio por mi aspecto. En algún momento de mi vida, ya había asumido mi realidad de ser una mujer solitaria, pero se produjo un evento que cambió mi manera de pensar. Abruptamente nos enteramos con mis hermanas que mi madre tenía una enfermedad terminal y no le quedaba mucho tiempo de vida. A pesar de que ella nunca fue muy cariñosa conmigo, aquella noticia me devastó. No podía pensar en que ella se fuera y me dejara completamente sola, ya que con mis hermanas nunca nos llevamos bien. Si bien es cierto que no sentía su amor, nunca dejó de cuidar de mí. Al par de meses de recibir aquella noticia, mi madre falleció y nuevamente sentí ese gran vacío en mi corazón. No obstante, en su funeral conocí a quien llenaría ese vacío. Arturo era un hombre encantador, secretario del abogado de mi madre. A él no le desagradaba mi aspecto. Sentí sinceras sus condolencias y sus palabras de apoyo en el funeral. Sus palabras de empatía al decirme que sabía lo que sentía en aquel momento, ya que él también había perdido a su madre, muerte que hasta ese día no había superado. Me parecieron sinceras y con una gran emoción. Poco a poco nos fuimos haciendo cercanos. Desde ese día, él demostró total preocupación de mi estado, algo que nunca había sentido, ya que mis hermanas se cerraron en su dolor y se refugiaron en sus respectivos esposos. Hasta ese momento, yo era la única que estaba soltera. Debido a esto,
fue que me hice dependiente a la presencia y a la atención de Arturo. Fue una semana antes de la lectura del testamento de mi madre que Arturo me propuso ser novios, proposición que acepté en el acto sin vacilar. Para mí, aquella propuesta era el sueño que jamás en mi vida me hubiese permitido fantasear, que un hombre como él, guapo, educado, respetuoso y cariñoso, se fijara en mí sin demostrar asco ni temor por mi aspecto. Cuando llegó la lectura del testamento, me enteré que mi madre, tal vez por producto de la culpa, me había heredado todos sus bienes, incluyendo sus joyas, más una carta en donde me pedía perdón por no haber podido amarme de la misma manera que a mis hermanas, algo que obviamente las hizo enfadar, provocando que me humillaran por mi aspecto y decidieran que yo para ellas ya no existía, dándome la espalda y dejándome completamente sola. No obstante, a pesar del dolor de su decisión, pude refugiarme en el amor de Arturo, quien estuvo a mi lado en todo momento. Después de aquella situación, Arturo me propuso matrimonio. Él, al igual que yo, estaba solo. Solamente había tenido como familia a su madre, quien le había dado una vida muy precaria, con muchas carencias económicas, por lo cual provocó que fuera un hombre muy esforzado. Su historia de vida me conmovió al imaginarme cómo debió haber sido su triste infancia, por lo cual nuevamente acepté su propuesta sin dudar, ya que tenía claro que con mi herencia y su esfuerzo saldríamos adelante y podríamos vivir una vida sin necesidades. La ceremonia de nuestro matrimonio fue bastante sencilla. No hubo fiesta ni invitados, solo un par de testigos amigos de Arturo. En el fondo, jamás me hubiese permitido soñar con una gran boda, por lo que no me tomé a mal la idea de hacer algo que pareciera nada más que un mero trámite. Ya con el hecho de tener un esposo para mí era suficiente, y más de lo que siempre hubiese podido soñar. Durante los primeros meses de matrimonio, todo andaba bien. Arturo se hizo cargo de la cafetería y me propuso ya no ir a trabajar, algo que no me agradaba del todo, pero por no llevarle la contra, decidí obedecer y me quedé en casa. Él me decía que no tenía necesidad de trabajar. Ahora, él estaba conmigo, que él era mi hombre y que sería el quien se esforzaría por ser el proveedor. Así yo no pasaría malos ratos tratando de ocultar mi defecto, algo que me hizo mucho sentido y acepté ya sin protestar. El primer año todo anduvo espectacular. Arturo me demostraba su amor casi a diario, con detalles, caricias y lindas palabras. Realmente me sentía amada, pero todo cambió cuando le di la noticia de mi embarazo. Una noticia que debiese haber sido de felicidad fue una total decepción. En ese momento Arturo cambió completamente. Sé que tal vez no se esperaba esa noticia, puesto que él siempre se cuidaba en las escasas ocasiones que teníamos intimidad, pero no me imaginé que lo tomaría tan mal. Su expresión cambió completamente al recibir la noticia. Descontrolando su temperamento me dijo algo que jamás esperé de él. ¿Embarazada? ¿Cómo es posible que estés embarazada si yo siempre me cuidé? ¿Qué te hace pensar que puedo ser feliz con esa noticia? ¿Crees que alguna persona de este mundo pueda estar feliz de saber que puede tener un hijo que salga con tu deformación? Ese hijo no puede nacer. No correré el riesgo de tener un deforme como hijo. Te exijo que lo abortes. No seré padre de un hijo que cause asco a la gente.
No podía creer las palabras que estaba escuchando. No sabía qué responder. No podía entender el cambio que había tenido Arturo. Quedé totalmente atónita, mientras sentía que algo en mi corazón se quebraba y las lágrimas inundaban mis ojos. Aquellas palabras me hicieron un daño mucho más profundo que todas las burlas de las personas que se reían de mí. Quedé muda ante tal discurso, mientras Arturo salía molesto de casa, azotando la puerta. Aquella noche la pasé en mi habitación llorando, recordando cada una de sus palabras, las que al final me dieron fuerzas para prometerle a mi futuro hijo que nadie le haría daño. Después de reflexionar durante toda la noche, había tomado una decisión. No aceptaría maltratos de Arturo, y si él no aceptaba a nuestro hijo, con el dolor de mi corazón, le pediría el divorcio. A pesar de saber que tal vez jamás volvería a tener una pareja, pero para mí, con tener a ese hijo sería suficiente para ser feliz. A la mañana siguiente, ya tenía listo el discurso que le daría a Arturo para pedir el divorcio. Sin embargo, cuando él llegó, todas las palabras aprendidas se borraron de mi mente. Discúlpame, amor. El trabajo me tiene estresado. No debí decirte todo eso. Es solo que te amo, tanto que no quiero compartir tu amor con otra persona. Y sé que cuando ese niño nazca, tú ya no te dedicarás a mí como hasta ahora. Entiéndeme, por favor. Somos felices los dos. No permitas que ese niño dañe lo que tenemos. Sus palabras fueron acompañadas de un ramo de flores y una caja de chocolates. No sabía qué decir en ese momento, pero luego de un gran silencio le dije: este hijo no hará que te ame menos, nos unirá aún más, pero si te sientes tan inseguro, dame tiempo para pensar si decido tenerlo o no. Lo amaba tanto que incluso dudé en tener a mi hijo, algo de lo cual hasta el día de hoy me arrepiento. Los días siguientes, Arturo llegaba con regalos y tarjetas en las cuales destacaba el amor de dos, sin hijos que se interpusieran a la relación, gestos que me hacían dudar, hasta el momento en que comencé a sentir a mi hijo en mi vientre. Desde ese instante ya no tuve dudas. Fue cuando le dije que sí tendría a mi hijo, con o sin él. Así fue cuando comenzó mi pesadilla. Al darle la noticia de que no abortaría, Arturo aceptó mi decisión sin protestar. Sin embargo, al pasar los días, comencé con malestares. Lo primero fueron los dolores de dientes y sangramientos de encías, algo que según el ortodoncista se debía a una infección, algo que a mí no me hacía mucho sentido en un principio, pero para no alarmarme, decidí creer, pese a que iba perdiendo mis piezas dentales, una a una, hasta quedar casi desdentada. Mi autoestima cada vez era menos debido a esta situación, más aún acompañada de las burlas de Arturo, quien no dejaba pasar oportunidad para recalcarme lo fea, gorda y repugnante que me veía, producto de mi embarazo. A pesar de esto, no perdía mi orgullo, por lo que en la soledad de mi habitación lloraba por las duras palabras que me dedicaba. No me hubiese permitido llorar en su presencia, sintiéndome miserable y desdichada de mi vida. Llegué a un punto en que pensé en acabar con todo y terminar con mi vida y con la de mi hijo. Sin embargo, cada vez que estas ideas llegaban a mí, recordaba las palabras de mi padre, quien me decía: la vida es para los valientes, la muerte es para los cobardes. No importa cuán negro se vea el cielo,
En algún momento el sol brillará. Aquellas palabras me daban fuerzas para seguir viviendo. Después de perder mi dentadura, comenzaron los dolores de cabeza y mareos extremos. En ocasiones ya ni siquiera podía levantarme de la cama, producto de lo cual pasé los últimos meses de mi embarazo en cama. Arturo, por su parte, no cambiaba su actitud, sino que empeoraba, despreciándome a tal punto de ya no dormir en nuestra habitación. Me sentía completamente sola y sin apoyo. Nuevamente le pedí el divorcio, pero él siempre me contestaba que jamás me lo otorgaría. Sinceramente no entendía el por qué si ninguno de los dos éramos felices estando juntos. Cuando solo faltaba un mes del nacimiento de mi hijo, comencé a sentir a alguien a mi lado. Si bien es cierto, jamás me gustó mirarme al espejo. En ese momento, mirarme al espejo era producto de un intenso terror. Al reflejarme no solo veía mi deformidad, sino que veía una sombra a mi lado. Poco a poco, esa sombra iba tomando forma humana de mujer, quien de manera amenazante posaba sus manos en el cuello de mi reflejo. Pensaba que todo era producto de mi imaginación, pero aquella imagen no solo se me fue presentando en el espejo, sino también en mis sueños y en mi despertar. Cada mañana despertaba con una voz que me decía: no vales nada, la vida no es para ti, libérate y acaba con tu vida. Aquellas palabras calaban hondo en mis emociones, no las quería escuchar, pero la situación se hizo tan extrema al punto de pensar que tal vez tenía razón. Aquella mañana, en la que me sentí más débil de lo habitual, fui a la cocina en busca de un cuchillo para acabar con todo, pero en aquel momento mi hijo se hizo presente. Tenía el cuchillo en mis manos, pero una voz infantil susurró a mis oídos: mamá, estoy por llegar, recíbeme con amor. Solté el cuchillo y mis lágrimas brotaron como cascadas en mis ojos al pensar en lo que estaba haciendo, momento en el cual rompí fuente, por lo cual al instante logré llamar a una ambulancia antes de perder el conocimiento. Aquella llamada fue lo último que recuerdo antes del viaje espiritual. Vi a mi madre y a mi padre tomar de mi mano y llevarme a un lugar hermoso de majestuosa naturaleza. Ellos estaban juntos y estaban felices. En ese momento pensé en quedarme con ellos, pero mi madre me dijo: hija, tú tienes una vida de felicidad pendiente. Sé que hasta el momento tu vida solo ha sido de sufrimiento, pero ya es tiempo de disfrutar de tu felicidad al lado de la gente que en realidad te amará. No seas ansiosa, que en algún momento nos volveremos a reunir, pero por ahora debes luchar por tu hijo, quien necesita de ti, así como yo necesité de ti, para entender que el amor no se condiciona a una imagen física. Después de aquella experiencia desperté en el hospital, cuando una matrona me entregaba y me presentaba a mi hijo. Estaba totalmente desconcertada. No obstante, ver la carita de mi hijo hizo que me olvidara de todo lo que había vivido. En ese momento nació en mí una nueva forma de amar nunca antes conocida. A pesar de que mi hijo había nacido sin ninguna deformidad, no fue aceptado por Arturo. Él ni siquiera se acercaba al niño, pero a mí esto poco me importaba. Sentía que el amor que había tenido por Arturo ya se había esfumado, por lo que nuevamente le propuse separarnos, pero él solo contestó que había hecho una promesa, que solo la muerte nos separaría, sin imaginar que para él
sus palabras en realidad eran una amenaza. Después de unos días mi hijo comenzó a enfermar. No quería comer y lloraba todo el tiempo. Le pregunté a la pediatra por su comportamiento y a pesar de sus conocimientos científicos, no le encontraba un diagnóstico a sus problemas. No solo había dejado de comer, sino que temblaba todo el tiempo y su pequeño cuerpecito transpiraba. Situación que me desesperaba. Ella junto a su hermano iban casi a diario a ver la evolución de la salud de mi hijo. Así fuimos forjando una amistad, la cual me dio confianza suficiente para contarles lo que sucedía en mi casa en las noches. Cada noche la temperatura bajaba considerablemente. Me sentía acosada por presencias que no podía ver e imágenes de muerte y sangre llegaban a mi mente junto a un olor a carne podrida. La pediatra no le daba mucho crédito a mis palabras. Sin embargo, su hermano sí se veía interesado en mi caso, quien después de unos días de seguimiento sin decirle a su hermana, me confesó sus sospechas de que estábamos siendo víctimas de un trabajo de magia negra. Sinceramente, yo no creía en esas cosas, pero luego de llegar al extremo de que tuve que hospitalizar a mi bebé, ya casi moribundo, hice todo lo que me dijo para acabar con dicha situación. Lo primero que hice fue un ritual para limpiar mi casa y mi persona. Todo esto apoyado por Samuel, el hermano de mi pediatra. Luego debía hacer un ritual de protección y para finalizar, el ritual de devolución del mal. Hasta ese momento no me cabía duda de quién me quería hacer daño. Era Arturo, por lo cual, según las palabras de Samuel, debía esperar al responsable de dicho daño a que llegara a mi puerta pidiéndome perdón, acto el cual significaría la muerte para esa persona, muerte la cual había encargado para mí y para mi hijo. Pasaban los días y Arturo no presentaba ningún cambio. En ese momento pensé que Samuel solo era un charlatán, que me había engañado, puesto que a mi marido después de aquellos rituales no se veía afectado. Sin embargo, su actitud cambió y aunque se notaba que le costaba, intentaba acercarse a nuestro hijo. No obstante, al pasar los días, recibí una visita inesperada. Aquella mañana estaba arreglando mi jardín cuando llegó Amelia, mi hermana mayor. Se veía enferma y pálida. Desde la entrada de la casa me dijo: «Hermana, perdóname, ya déjame descansar». En ese momento pensé que era producto de mi imaginación, puesto que se desvaneció frente a mi presencia. Pero al pasar un par de horas, recibí el mensaje de que ella había fallecido una semana atrás. Entre mis pensamientos jamás imaginé que mi hermana tuviera tanto rencor hacia mí, hasta el punto de hacerme un ritual de magia negra, para que siguiera siendo desdichada e infeliz. Ella tenía todo para ser feliz, era la más hermosa de las hermanas y tenía una linda familia. Sin embargo, su ambición y egoísmo de no tener parte de la herencia de mis padres le crearon un gran rencor hacia mí, al punto de poner a mis otras hermanas en mi contra y desear mi muerte y la de mi hijo. Rencor que al final solo la dañó a ella misma y a sus hijos, al quedar solos sin su madre. A veces de quienes menos sospechamos recibimos malas intenciones. En todo ese tiempo pensé que Arturo era el villano que quería mi destrucción. Sin embargo, él solo fue víctima de los embrujos de mi hermana. Luego de esto, él volvió a ser el hombre amoroso y preocupado de nuestro bienestar, el mismo hombre que conocí en el funeral de mi madre.
arrepentido de todas las palabras que me dijo sin sentir, intentando cumplir la palabra de mi padre de pagarme la operación para ser una mujer normal. Aunque después de lo vivido, eso es algo que no me interesa, puesto que comprendí que a veces los monstruos no son quienes se ven de forma grotesca. Muchas veces los monstruos son personas de apariencia bella, pero con un alma totalmente siniestra. Nuestros ojos a veces nos pueden engañar, sin embargo las acciones de las personas son las que nos revelan lo que en realidad son. Dejando nuestros prejuicios de lado, podemos ver lo que nuestra intuición nos dice, quién es un aporte en tu vida y quién quiere dañarte. Afortunadamente, yo me encontré con Samuel, quien limpió mi camino de quien me deseaba mal, y logré recuperar el amor de Arturo y disfrutar la familia que nunca soñé tener y de la cual disfruto y agradezco cada día de mi vida. Si esta historia fue de tu agrado, regálame un pulgar arriba. ¿Quieres enviarme tu historia? Los enlaces los encuentras en la descripción del canal o de cada video. De antemano muchas gracias. Nos escuchamos pronto en un siguiente video.